empezaban a escucharse ruidos, ¿no? Nos aventaban piedritas a la ventana, se escuchaba que alguien caía en el techo y ya después empezaron a escucharse aún más ruidos, como si anduvieran guajolotes en el techo. Y en la casa de enfrente se veía una bola de fuego. O sea, claramente era una bola de fuego, no era ni una lucecita ni una luciérnaga, era una bola de fuego. Le digo a mi esposo, oye, ¿viste lo que hay en el techo de la casa de enfrente? Y me dice, sí, sí vi. Y en ese momento brinca la bola hacia el techo de nosotros. Entonces lo que hicimos fue cerrar rápido todas las ventanas, porque de hecho tenemos un niño chiquito también. Y la cosa esta brinca hacia nuestro techo, pero se desplaza hacia nuestra azotehuela. Entonces se empezó a caminar ahí y era una cosa más grande que un guajolote. O sea, no había manera de que una cosa así volara. Pues sí me espantó mucho y esa cosa seguía buscándonos por los cristales porque volteaba hacia dentro de la casa. Y se escuchaban espantosas sus garras como arañaba el techo. Hola amiga, buenas tardes. Soy Chemo San Juan. Eh, Sé por el problema que estás pasando y me gustaría poderte apoyar un poco con el tema, perdón, relacionado de las brujas. Tengo ya varios años estudiando este fenómeno, al igual que los nahuales, y es muy interesante. Y lo que te está pasando le llegó a pasar a otras personas. Así que, por favor, si puedes preguntarme, con mucho gusto te puedo ayudar. Hola, sí, bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, esto ocurrió cuando, por ahí del 2010, te digo que son fechas como de agosto, septiembre, yo estaba embarazada de mi segunda hija y me acuerdo muy bien que en la casa de enfrente vimos una bola de fuego sobre el techo. Entonces pensamos que se estaba quemando, pero pues esa bola de fuego brincó hacia nuestro techo y pues escuchó claramente cómo cayó el bulto, ¿no? O sea, un golpe, sí, como un costalazo, se cuenta. Entonces en la azotehuela tenemos el techo de lámina, habíamos puesto lámina para cubrir. En ese tiempo pues era muy solo el lugar, nosotros vivíamos en Zumpango, en un desarrollo. Y era muy solo todo, o sea, había como 2 o 3 casas habitadas de la privada en la que yo vivía. Después de eso, bueno, cerramos ventanas y echamos agua bendita, ¿no? Cuando pasó esto de la bola de fuego. Me parece que fue al día siguiente o a los 2 días, que eran por ahí como de las 7:30 más o menos, y escuché un aleteo muy fuerte. Yo miré hacia la azotehuela, que es donde había escuchado el ruido, y me sorprendió mucho porque lo que vi fue una especie como de ave de plumas negras muy brillosas. La cara, pues, o la cabeza era, haz de cuenta que siempre describo esto como una bola sobre otra bola. Sí, era una bola de plumas sobre otra bola más grande de plumas. Los ojos pues eran muy parecidos a los de una persona, o sea, no cambiaban. Eh, Él tenía una especie como de pico. Las patas tenían unas uñas largas, se veían como muy filosas. La vi a escasos 3 metros, porque se llegó a meter a la azotehuela. Las dos azotehuelas estaban divididas por una barda muy pequeñita, como de 1,70 m más o menos. Y quedaba bastante espacio, eh, a- eh, vamos, que no estaba cerrado. O sea, había un espacio como de 2 metros de donde terminaba la barda hacia el techo de lámina. Más o menos eran 2 metros. Ahí. Entonces, yo te digo, yo escucho esto, me asomo, voy a ver, veo esto que te describo y cierro la ventana de la cocina. Empiezo a echar más agua bendita, pero en ese momento esta cosa era como si estuviera buscando la manera de vernos, ¿no? Porque yo estaba con mi hijo, tengo un hijo más grande, ahorita él ya tiene 15 años, y en ese tiempo él tendría
como 3 añitos, más o menos, no, 2 añitos. Entonces, pues sí fue muy, muy extraño eso. Esta cosa vuelve bueno, yo vuelvo a escuchar el ruido de que está volando y se va, ¿no? O sea, ya no la vi. Noches posteriores escuchaba en el techo como que algo estaba caminando, en el techo de la mina, pues ese peculiar sonido de patas de gallo que araña el techo, ¿no? El, eh, no sé, era como ruidos muy, muy notorios. Entonces, en una de esas noches yo despierto por el ruido, no podía dormirme, vueltas y vueltas, me quedo finalmente dormida y al día siguiente despierto con una marca en el brazo izquierdo. Esta marca era como si algo me hubiera picado, como muchos puntitos y algo me hubiese picado o quemado, como algo me hubiera irritado, no sé cómo describirte. Esta cosa empezó a crecer en mi brazo. No creció mucho, si acaso, no sé, yo calculo que como 10 centímetros, más o menos, como si fuera una especie de óvalo. Y todo esto era así como que de más puntitos rojos. O sea, todo era como si se hubiera expandido en más puntitos rojos. La zona pues me daba mucha comezón todo el tiempo, mucha comezón. Yo fui al médico en una de mis consultas prenatales, fui al médico, le pregunté, me indican un medicamento pensando que era algo que me había picado, alguna alergia, qué sé yo. Cambié mi dieta, etcétera, pero resulta que no era nada de eso porque no se me quitó. Esto se me desapareció hasta que mi hija nació. De hecho, de Zumpango yo tuve que irme cuando tenía como 4 meses de embarazo porque tuvimos un accidente. Entonces yo tenía que estar en cierto reposo y demás y me fui a casa de mi abuelita ya en Naucalpan, Estado de México. Me fui para allá y pues yo seguí escuchando esos ruiditos en el techo, pues cosas así, ¿no? Te digo, nace mi hija sin ningún problema. Había fuera de la casa un árbol, una jacaranda, y se escuchaba claramente como una mujer lloraba. Por las madrugadas pues se escuchaban muchos arañazos en el techo, como que algo caía de golpe, cosas así. A la niña la bauticé ya muy grande, de hecho. No había podido bautizarla antes. Y la bauticé ya cuando ella tenía, no sé, como 2 años. Pero siempre tuve muchas precauciones porque mi abuelita decía que les pusiera que las tijeras, que nunca durmiera solita, ella siempre dormía conmigo. Muchas situaciones así. Ya posterior a eso, el año antepasado, creo que sí fue el año antepasado, nosotros vivíamos en una zona que se llama Rincón Verde, también es Naucalpan. Y es una zona también como que rara o especial o mística porque se escuchan, en las madrugadas yo me levanto mucho, entonces se escuchaba como risas de mujeres, ya pero grandes, como si estuvieran platicando y al mismo tiempo riéndose. Y yo me asomaba por la ventana, yo vivía en un tercer piso. Me asomaba por la ventana y no veía nada. Y decía, pues qué raro, ¿no? ¿Quién estará platicando a esta hora? Bueno, total, pasó eso. En una de esas noches voy igual, salgo de mi recámara, la recámara de mi hija quedaba al lado de la mía, y veo a mi hija que están como con un brazo al aire, o sea, lo tenían como si le estuvieran jalando, ¿me entiendes? Y yo le dije, Camila, ya te dije el nombre. Bueno, entonces yo le llamo por su nombre y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿No? En ese momento se ve como la sueltan porque le jalaban el brazo como queriéndola levantar.
le jalan del brazo y veo ya cómo cae hacia atrás de golpe. Entonces entro a su cuarto y la despierto, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó, mami? Y le digo, ¿todo bien? Me dice, sí. Qué bueno. Y yo tal vez estaba soñando. Ya después ella me dijo, no, lo que pasa es que ya ha habido otras veces en que como que me tiran de la cama, mamá, porque caigo de golpe sobre mi espalda, o sea, no me ruedo, sino que caigo sobre mi espalda. Entonces, pues la verdad es que no tengo una idea muy clara de cómo evitar este acercamiento, o si es que es la misma bruja que la ha seguido desde que estábamos en Zumpango, o es otra, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque no me queda clara esa parte, ¿no? De por qué la jalan, por qué me marcaron, o sea, con qué fin desapareció la marca y luego, o sea, ¿qué pasa cuando desaparece la marca? Eh, tengo, tengo todas esas dudas, ¿no? O sea, si realmente eso fue una marca, ¿para qué y por qué me la pusieron? Si nació mi hija y desapareció la marca, ¿por qué desapareció al nacer ella? ¿Y qué pasa ahora que ya desapareció? Si es la misma bruja que la está siguiendo, o si ya es otra, o si solamente es una coincidencia o es un hecho sin mayor relevancia. Mi hija, te digo, ya está bautizada, la bautizamos a los 2 años. El año pasado también tuve una situación complicada porque yo estuve enferma de los riñones por mucho tiempo, muchos años, y al parecer pues no era una enfermedad como tal, sino que me habían hecho un daño, ¿no? Eh, el año pasado yo podría decirte fehacientemente que morí, pero regresé porque escuché la voz de mis hijos que me hablaban. Lloraban, me decían, no, mamá, mi esposo, igual. Ese día, en ese mismo día, me llevaron con una persona que empezó a tratarme, no un médico, sino una persona que se dedica pues a quitar todo ese tipo de daños. Yo no recuerdo mucho de lo que pasó ese día, pero sí te puedo decir que de haberme ido casi o prácticamente inconsciente, porque no recuerdo nada, no tenía yo un abdomen globoso, me sentía súper mal, era un dolor espantoso. Bueno, finalmente regresé ese mismo día a casa, a tu casa, sin dolor, el abdomen ya no estaba globoso, empecé a estar mejor. Eh, Fui a más sesiones o limpias con ella y mejoré, o sea, ella me dijo que sí, que había sido un daño que me habían hecho, que yo de hecho ya debería de haber tenido pues más o menos un año de haber muerto o más. Y pues sí, porque tiempo atrás también estuve muy enferma de la misma situación de los riñones, estuve en el hospital por mucho tiempo y um, tengo un amigo que me ayudó en ese tiempo. Eh, Ellos son igual santeros y me ayudó, salí de esa situación y me lo dijo, se da una vida por la tuya, ¿no? Y en ese caso, pues desgraciadamente eh, sacrificaron por ahí un animalito y pues salvé mi vida. Pero son hechos que pues han seguido ocurriendo, esto de la bruja, porque el año pasado cuando estaba en ese proceso de que me curaran o me sanaran, eh, se escuchó la risa de una mujer, pues también mayor, ¿no? Como la típica risa de bruja, algo así parecido. Y decía que con ella no íbamos a poder y que, pues que ella tenía una encomienda, ¿no? Eso te estoy hablando que fue como a las 4 de la mañana, 3:30, no sé, por ahí. Y se escuchó igual el aleteo y
y se fue. Entonces, ¿qué tienen que ver ellas para que las encomienden en hacerte daño? Es la misma bruja que me hizo aquella marca, es otra. O sea, ¿tú qué crees de acuerdo a tus habilidades, a tus dones y a todo eso? ¿Qué opinión o consejo o sugerencia y explicación podrías darme? Porque es lo que busco, una explicación, ¿no? Es muy interesante todo lo que te pasó, amiga, pero de igual forma muy delicado. Para empezar, tú estabas viviendo en una zona que se llama Zumpango y yo vivo aquí. Aquí yo tengo 12 años y en esos 12 años de vivir aquí he investigado infinidad de casos de brujas. Las brujas de Zumpango y las de San Juan Citlaltepet atacan de una forma muy distinta a las brujas de la Ciudad de México o a las brujas, por ejemplo, de Chimalhuacán. Son casos muy diferentes. Mucha gente no le da crédito a esto que estamos platicando. Por eso es que estamos realizando estos testimonios en los cuales tratamos de ayudar a la gente. Sí, de hecho, fíjate que cuando estaba embarazada de mi primer hijo, el que tiene ahorita 15 años, este, yo vivía en una colonia que se llama Minas Coyote. Y ahí es Naucalpan. Y ahí igual, yo todo el embarazo me la pasé súper enferma, constantemente en el hospital. em, pues mal, ¿no? En términos generales. Y siempre tenía moretoncitos en las manos, en las piernas, cosas así. Y la madrina de mi hijo me sugirió que pusiera un espejo, agua y un peine. Y empezó a dejarse bueno, dejé de tener moretones en la piel. Ya después, ya cuando casi iba a tener a mi hijo, me fui también a casa de mi abuelita y igual se escuchaba en el techo pues ruidos, cosas extrañas. También cuando vivía yo ahí en esa colonia, igual se escuchaban ruidos y esas cosas que ya anteriormente te decía, de ruidos de patas de como de gallo, cosas así. Igual nació mi hijo, lo bautizamos a los 3 meses, a él sí lo bautizamos chiquito y ya no tuvimos mayor problema. Con mi hija, la que te comentaba, mi hija ahorita tiene 11 años, ya casi cumple 12. Y pues lo más así extraño es lo que te comentaba, lo que te escribí. Y lo de ahí de cuando vivíamos en Rincón Verde, que la jalaban. Es como que lo más espeluznante o no sé, que le ha pasado. Em, Ella de hecho tenía una peculiaridad. Cuando ella era chiquita, no le costaba mucho despertarse para comer, ¿no? Entonces yo siempre la estaba despertando. Ya un poquito más grande, de meses más, no sé, como 6, 8 meses, me dijeron que era muy probable que ella fuera hipoglucémica porque todo el tiempo estaba muy pálida, tenía sudores fríos y demás. A mí se me hace algo pues hasta cierto punto pues lógico o normal porque ella nació muy gordita, pero conforme avanzó el tiempo pues obviamente fue perdiendo peso, hasta que ya alrededor de los 3 años, 4 años, se fue haciendo más delgadita, más delgadita. Yo le he hecho más estudios y no tienen mayor problema. Ella se ve, bueno, sale en sus estudios normales sin mayor problema con sus niveles de glucosa. Entonces solamente fue en ese periodo de tiempo lo que te comento, ¿no? Y que todavía lo último que le pasó fue el año antepasado. No, me parece que en 2020 fue lo último que le pasó, de que le estaban jalando y todo eso.
Y el año pasado, cuando yo estaba en el proceso de limpia y curación, no sé cómo decirle, fue cuando escuchamos igual una bruja. Este, y fíjate que no sabría descifrar o decirte si tengo o no las venas cruzadas, no sé cómo darme cuenta. Tengo una peculiaridad que yo sueño cosas que después ocurren. No las veo con la misma, vamos, no veo exactamente a la persona, tal cual pasa. Es como un aviso, pues, ¿no? Este, también, eh, pues eso que dices de que cuando eres plaseada, creo, dijiste, puedes, que te encomiendan a que una bruja te haga daño, pues podría ser por mi ex esposo. Pero la verdad es que no lo sé realmente. No, yo tengo, pues, lo que tiene mi hija de edad, 11 años, no, 12 años, porque me separé aún estando embarazada. Y aunque seguía viendo a esta persona por el tema de los niños, pues ahorita ya tiene como unos 4 años, 5, que no sabemos nada de esta persona, de mi ex esposo. Nunca se hizo responsable, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que yo encontré en casa de mi abuelita en el jardín fue una bolsa de hule. Se veía nueva la bolsa, pero estaba la raíz de un árbol de durazno, la había enrollado. O sea, se cuenta que la raíz se enrolló en la bolsa. Pero ese árbol de durazno ya tenía muchísimos años ahí y se secó. Haz de cuenta que yo encontré la bolsa en 2019 y y ese árbol fue sembrado como por ahí de 2006, pero se secó como por fechas de 2014, 2015 se fue secando y fueron fechas en las que yo empecé a estar cada vez peor de salud. Y finalmente, bueno, encontramos eso. La finalidad era que íbamos a quitar ese árbol y íbamos a poner otro. Quitamos el árbol, pero te digo, estaba la raíz enroscada en la bolsa. A la hora de que se abre la bolsa, lo que había eran restos de una gallina negra, pero solo plumas y huesos así, o sea, de mucho tiempo. Más sin en cambio la bolsa estaba nueva. O sea, no tenía como que una lógica el ver una bolsa nueva con el contenido de algo que ya estaba podrido y que además ya tenía enroscada la bolsa en una raíz de un árbol que tenía tantos años, ¿no? O sea, cosas así en la casa mientras yo estaba enferma, pues pasaban así cosas muy extrañas, escuchaban arañazos en el marco de la entrada a mi recámara, este, muchos ruidos, o sea, diversas situaciones. Amiga, esa marca de la que preguntas puede ser el ducto o el catete por donde la bruja te sustraía la sangre, pero te voy a platicar otra cosa más interesante. No todas las brujas le chupan la sangre a los niños. También hay brujas que les chupan la luz, buscan la luz de los niños y oscurecen a los niños. ¿Qué significa? Que les arrebatan la luz. Los niños cuando nacen privilegiados, nacen con un don de luz. De hecho, todos los seres humanos tenemos el don de luz, pero no lo desarrollamos. Significa que tenemos una superenergía espiritual muy elevada. Entonces las brujas tratan de quitárselo a los recién nacidos y las ocupan, no sé para qué propósito, pero todo tiene una explicación. Existen brujas que se roban a los niños para entregárselos al demonio, pero en este caso me comentas de que a tu hija se le volvieron los ojos negros, posiblemente pues un ser de bajo astral, lo que significa un demonio, una bruja o otra cosa, se estaba apropiando del espíritu de tu hija, porque estaba chiquita, porque no estaba bautizada. Estos temas de los que estamos hablando son muy complejos, son muy interesantes y muy delicados.
Y como te vuelvo a repetir, no todos los padres o madres creen en esto, pero siempre, siempre se tienen que proteger. Para proteger tu hogar y proteger tu negocio y a tu familia, la sal siempre se debe de colocar la mayoría de las veces en el interior de tu casa. Puedes colocar un vaso de agua, como yo le digo a la mayoría de la gente, coloquen un vaso de agua de esa pura para tomar y agréguenle una cucharada de sal y ponla o colócala, no sé, arriba del refri, en tu recámara. ¿Por qué? El agua atrae a los espíritus y los atrapa. La sal los bloquea, bloquea las energías, las negatividades, las envidias y ya no las deja salir. Entonces ya al otro día, cuando amanezca, cuando ya te vayas a trabajar o a la calle, toma el vaso de agua que le colocaste sal y tírala en el patio, en las plantas, donde sea, pero no en el interior de tu casa porque regresas la misma energía. Te lo he dicho desde el principio, las brujas odian la sal, los demonios, los seres de bajo astral, hasta los nahuales e inclusive los trabajos de brujería se atacan con sal. El agua bendita de las iglesias no es más que agua purificada o agua destilada o agua corriente con sal. De hecho, la sal es la principal arma para atacar a estas entidades. Sí, afortunadamente encontramos un poco de ayuda. Este, pues ahorita donde estamos viviendo no tenemos como mucho problema o muchas manifestaciones. De hecho, sí tengo 2 perros. Em, Ellos son como que los que avisan, ¿no? Como que siempre se están percatando cuando algo va a pasar o cosas así. No, en cuanto a las plantas, pues sí, hay veces que se me llenan de plaga y que yo digo, bueno, pero pues ¿cómo, no? O sea, no hay forma de que se me hayan plagado si siempre las estoy cuidando. Y pues sí, se me llenan de plagas, se secan, este, cosas así. Mis perritos como tal, pues no se han enfermado ni nada de eso, pero sí, pues sí, no sé, son como muy inquietos, ¿no? Son los primeros que me avisan. Ante el primer ruidito, cosa, ellos siempre están avisándome. Y, y pues bueno, sí, sal, sí, sí tengo, pero ¿cómo la debo de colocar? O sea, ¿en dónde? Y la mostaza, pues bueno, yo sabía que la puedo colocar en el techo, ¿no? Que la puedo regar en el techo. Pero, ¿es así? Sí, me dijeron que había sido mi ex esposo con una pareja que él tiene, porque de hecho sí, em, yo llegué a ver a la persona esta, te voy a explicar cómo pasó. Es como si estuviera durmiendo y fuera un sueño. Y en este sueño yo estaba siendo enterrada, pero yo me veía tal cual una muñeca. Y me estaban enterrando en un lugar entre humedad, este, se sentía calor, como una zona tropical, ¿me entiendes? Yo veía los rostros de los dos en el momento que estaban echando la tierra encima. Y resulta ser que tiempo después, por X o Y razón, yo veo una fotografía de mi ex esposo con su actual pareja y es la misma mujer que yo había visto en mi sueño, la misma. Y la persona que me hizo la curación, ella me describió a mi ex y me dijo, está con una persona así y así y así, te lo ayudó para fregarte porque te quiere ver bien muerta. O sea, te odia, pero de una manera increíble. O sea, a él no le importan sus hijos, le importa nada más que tú te mueras. Este, trató de llegar por muchas formas para hacerme daño. Me denunció por robo de menores, llegó la patrulla con policías armados a querer entrar a mi casa para sacarme, llevarme al MP.
Obviamente no los dejaron entrar porque no traían una orden. Este, Tramité un amparo. Él trató de robarse a mis hijos de la escuela. O sea, muchas cosas. Ya anteriormente él se los había robado y solo para hacerles daño. Los llenó de piojos, a mi hijo lo hizo una persona, bueno, un niño muy obeso porque le daba solo frituras y chicharrones, o sea, todas esas cosas. Y a mi hija la tenía desnutrida, no le daba de comer, la maltrataban, la maquillaban como si fuera una persona adulta y siendo una niña chiquita. Entonces, este, han sido muchas situaciones, muchas, ya sea por el tema mágico o místico, tanto como por el tema legal, normal, no sé cómo llamarlo. Entonces, pero eso fue lo que pasó, o sea, yo reconocí a esta mujer y sé que es con ella con la que hizo todas esas cosas. Algo muy, muy curioso, muy peculiar, muy, no sé cómo llamarlo. Y pues desgraciadamente cuando ya creo que voy levantando el vuelo, que ya voy bien, que me estoy estabilizando, algo pasa y doy el tropezón y me empieza a ir mal, estoy enferma, este, o se enferman mis hijos, sufrimos de dinero, todas esas situaciones, así tal cual. Sí, fíjate que tengo como que esa habilidad de ver cosas desde que estaba muy chiquita. Hablamos de vidas pasadas y cosas así, y también tengo tema en eso. Pero ya hablando de esta vida, la actual en la que estoy encarnada, pues desde muy pequeña he visto fantasmas, tengo mucha sensibilidad para ver fantasmas, para escucharlos, em, para todo eso. Em, Cuando tenía yo como 15, 16 años, vi a la Santa Muerte, que tampoco soy creyente de ella, más sin embargo respeto a quienes creen, ¿no? Pero la vi a un costado de mi cama, se me apareció como 3 veces, tiene una voz increíblemente suave y dulce, es muy alta. Em, en otras ocasiones, pues, por ejemplo, te puedo decir que murió mi abuelo en 2006, no es cierto, en 2005. Murió en 2005 y yo no me acerqué a verlo en su ataúd. Yo me quería quedar con la última imagen que tuve de él en la mañana, que lo había visto y me había despedido para yo irme a trabajar. Entonces, yo no me acerco al ataúd ni nada de eso. A la semana, más o menos a la semana lo soñé, que me decía, ¿por qué no te despediste de mí? Es que yo quería que te despidieras de mí. Y yo le dije, perdóname, es que no quería verte así. Y yo quería recordarte como en la mañana cuando te di tu beso y me dijiste que me cuidara y me portara bien. Yo desperté impresionada por eso y bajé con mi abuelita y con mi mamá y les dije, ay, acabo de soñar a mi abuelito. ¿Y cómo lo soñaste? Pues así y así y así. Les describí cómo estaba vestido y se miraron y me dijeron, ¿cómo crees? Dije, sí. Dice, es que así es como lo sepultamos. Así, como tú me estás diciendo que lo viste vestido, así lo sepultamos y tú no podrías haber sabido eso porque tú no te acercaste a su ataúd. Y bueno, tiempo después, bueno, para esto yo desde niña em, veía mucho a un niño negrito que jugaba conmigo. No sé, yo te hablo de 3 años. Yo tenía 3 años, 2 años, bueno, no sé por ahí. Yo tengo recuerdos desde muy chiquita. Y este niño jugaba conmigo y conforme yo crecía, él iba creciendo. Ya como eso de los 8 años, 7 años, dejé de verlo. Y, y ya tiempo después me dijeron, bueno, lo que pasa es que tú tienes como un ser que está contigo y que fue enviado para cuidarte. Y es un
un orisha, ¿no? Entonces, yo empecé como a, ¿cómo se dice? Como a concentrarme, como a relajarme para escucharlo o para verlo o cosas así. Y sí, o sea, sí lo llegaba a escuchar, me prevenía. Si, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy tonto te voy a dar. Si, por ejemplo, voy a abrir un cajón, este, esa voz me dice, espérate tantito, ¿no? Y no lo abro. Y al yo no abrirlo, algo pasa, ¿no? O sea, no sé, es como una forma de prevenirme. Entonces, en algunas ocasiones, como en dos, opté como por sentarme para, sí, así le dicen los espiritistas, sentarme a- para, pues para ver si ese ser podía hablar a través de mí. Y lo hizo, le dijo a mi mamá que iba a volver con mi papá, con quien ya tenía más de 30 años divorciada. Y mi mamá decía, no, pues como si ni lo veo, ni hablo con él. ¿Y qué crees? Que tienen 3 años de haber regresado. Y así de un día para otro se volvieron a ver, empezaron a hablar y él regresó a vivir con ella. Entonces, muchas cosas que yo les digo o que les doy de aviso ocurren. Y me pasa hasta a mí, ¿no? Por ejemplo, yo veo a alguien y yo ya sé que esa persona es muy mala vibra, ¿no? O sea, que algo tiene, algo malo. Es como una manera de decirme, ten cuidado de esa persona o cuídate de esa persona. Pero en aquel tiempo, cuando yo me casé, pues no hice caso a esa voz, no quise escuchar. Y bueno, se dieron todas estas situaciones. Al escuchar este último párrafo que me estás mandando, amiga, quiero entender que cuando la bruja llegaba y quería chupar pues al bebé que estaba en el vientre, entonces no quería hacer eso. Yo creo que con el don que tenías o que estaba por desarrollarse en el transcurso de tu vida, pues ese era el motivo. Y fue lo que te dije hace rato. Las brujas o los seres de bajo astral, los demonios, chupan y absorben la energía de los seres de luz, la pureza de las personas. En este caso, yo creo que lo atrajo más tu luz y tu don que desarrollaste, yo creo, años después, que el bebé que te llevabas en el vientre. Entonces creo que trataron de robarte tu energía. Y al robarte tu energía, o al tratar de robar parte de ella, pues te dejaron una serie de cosas, pues que en un futuro te iban a pasar, como los accidentes, las enfermedades, porque como te repetí, ni la ciencia ni los médicos son precisos para determinar qué te están pasando, cuando físicamente y espiritualmente por dentro te estaban destruyendo. Entonces, ahora entiendo que efectivamente te hicieron una maldad, te trabajaron, trataron de destruirte a ti y a tu familia, pero no como pago, yo creo que no pidieron la sangre de la bebé, sino que pidieron la luz que tú llevabas y que estabas por desarrollar en un futuro. Y yo, pues bueno, em, antier, hace 3, 4 días empecé a estar otra vez mal. Me duelen otra vez los riñones. em, Me siento incómoda, pero normalmente ya es más en la noche que en el día, ¿no? Cuando se carga más, pues el cansancio y el estrés del día a día. Pero de igual, de un momento a otro he empezado a estar mal. Tú me decías que hay que ver si tengo las venas cruzadas. ¿Y eso cómo se ve? Yo no sé cómo se ve eso. Fíjate que eso que también me comentas de que a lo mejor no era por la bebé, sino por mí que iban. Pues nunca había escuchado eso, la verdad es que me sorprende lo que me cuentas, porque no tenía idea de que eso podía ser así. Em, no sé qué tenga que ver, te digo, todo esto como tal, cómo se enlaza una cosa con la otra. Yo desde muy chiquita podía ver al,
al señor tenebroso, así le digo yo al chamuco. Yo lo veía sentado siempre como si fuera un trono, con varios anillos en su mano derecha, y recargado con la mano hacia su barbilla con la mano izquierda, y siempre rodeado como de una especie de enanitos, como enanos. Siempre me rodeaban mi cama. A lo largo de mi vida te puedo contar que lo he visto muchas veces. Al menos antes se me aparecía una vez al año, y ahorita me ha ocurrido que al menos lo veo entre 2 y hasta 3 veces al año. Eso de hace 3 años para acá. Pero desde que yo tenía como 5 años, yo recuerdo que lo veía. No lo veo con los cuernos y la cola y todo eso. O sea, no, yo lo veo como un catrín como tal.